Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mariana Camacho Quesada y esta es mi primera producción textual. Iniciando con los conceptos básicos que indica la guía, vamos a hablar de lo que es integración. Bueno, comúnmente asociamos esta palabra con entrelazar o mezclar varias partes de algo. En el caso de la educación, la integración va a ir dirigida principalmente a estudiantes con necesidades educativas especiales, y lo que hace la integración es centrarse en el apoyo que este estudiante necesita. Sin embargo, no es un proceso que se dé completo, ¿verdad? O que sea total, porque la inserción, el involucrar al niño en el proceso educativo es parcial. Un ejemplo de esto fueron las aulas integradas o las aulas diferenciadas que empezaron a surgir en nuestro país a partir de los años 60 y 70 en instituciones regulares, donde lo que se hacía era integrar a un grupo de niños con necesidades educativas especiales en un centro educativo regular. Sin embargo, ellos no estaban dentro de las aulas normales, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, sino que estaban en un aula aparte, con un maestro diferente, y ese era el concepto que se manejaba de integración. Estas aulas diferenciadas luego fueron llamadas aulas integradas. El ejemplo, ¿verdad? Importante, lo podemos observar, ¿verdad? Este ejemplo del que estoy hablando lo podemos observar acá, cómo se da la integración, ¿verdad? En un grupo de chicos que están libres, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y esta burbuja que se integra dentro de este otro grupo, sin embargo, ellos están aislados del resto. El siguiente concepto es el de inclusión, y cuando hablamos de inclusión hacemos referencia a situaciones, ¿verdad?, de las individualidades. Tenemos que reconocer que todas las personas somos distintas, y entonces lo que se busca con la inclusión es que seamos parte integral de ese proceso educativo, que sea un proceso educativo equitativo, quiere decir que sea para todos por igual, sin hacer diferencia, ¿verdad? La diferencia básicamente de la inclusión y de la integración es que la inclusión no se va a centrar en las necesidades educativas especiales, sino más bien en las habilidades que tiene cada estudiante y cómo usted puede potenciar esta habilidad. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a tener un aula diferenciada para un estudiante con algún tipo de discapacidad visual, auditiva o motora, sino que lo vamos a incluir dentro del aula regular, pero yo no voy a centrarme en la discapacidad que él presenta, sino en las habilidades que él tiene, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos observar que yo no voy a hacer diferencias, ¿verdad? Este chico es ciego, este chico, no sé, ¿verdad? Tiene una prótesis, este otro chico tiene un bastón. No voy a hacer esa diferencia, sino que los voy a ver a todos por igual y los voy a tratar de la misma manera. Un ejemplo de esto que yo trabajé el semestre pasado en uno de los cursos fue el de Brad Cohen, que fue un chico con el síndrome de Tourette, ¿verdad? Y cómo un buen proceso de inclusión logró que este joven terminara de forma satisfactoria su proceso educativo en primaria y en secundaria, e inclusive él lograra estudiar para ser docente y se pudiera integrar a la sociedad como un educador muy exitoso. Aquí es importante tener en cuenta que la inclusión también tiene que ir de la mano con la parte social, no es solamente en la parte educativa, ¿verdad? Porque si somos si queremos una institución educativa, un proceso educativo inclusivo, tenemos que tener una sociedad inclusiva. En Costa Rica, a partir de 1996, se crea la ley 7600, que es para las personas con discapacidad, donde se intenta que esa inclusión se dé en todos los ámbitos o en todas las áreas. Es importante también tomar en cuenta que la educación inclusiva es un derecho, pero también es un deber. Es un derecho que tiene toda la población, pero es un deber que nosotros tenemos tanto como docentes y como sociedad.
Este ejemplo me gusta mucho siempre hablar de esto cuando yo veo el tema de inclusión, de equidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es evidente que aquí todos son diferentes y todos tienen capacidades diferentes. Yo no puedo evaluar la destreza que tiene un elefante, por ejemplo, con su fuerza y su rudeza, como con la que tiene un pez, ¿verdad? Que está limitado a un espacio porque no es el mismo espacio en el que se va a desarrollar un elefante. No voy a poder evaluar o no voy a poder, ¿verdad? Pedirle las mismas cosas a un monito que tiene ciertas habilidades que a una foca que tiene otras habilidades. Entonces, esto creo que es bastante ilustrativo para darnos cuenta de que en una sociedad todas las personas somos distintas y tenemos capacidades, habilidades y destrezas diferentes. Y dejar tal vez en el proceso educativo de enfocarnos tanto en la parte de las debilidades, sino más bien enfocarnos en en la parte de las destrezas. Otro de los conceptos importantes es el del colonialismo. Recordando, ¿verdad? En la parte histórica, el colonialismo surge como la imposición, ¿verdad? De un país, de una cultura sobre otra. Y esa imposición es en su idioma, en costumbres, en religión, en su cultura. Sin embargo, esto mismo se puede tomar a la parte educativa. Esto es un concepto muy similar, ¿verdad? En la parte educativa, donde se puede relacionar con la obligación que están teniendo los estudiantes de pensar y actuar de una forma o de cierta forma, que es la que el proceso, el, el, el protocolo o el plan educativo pretende. Y entonces les eliminan esa opción de pensar, de crear y de expresar si están de acuerdo o no con ciertas cosas. Entonces el colonialismo en sí es eso, es una imposición, ¿verdad? Que se da, puede ser de un docente o de un proceso educativo donde se le obliga a los estudiantes a pensar de cierta forma, actuar de cierta forma, limitando esa parte de la creatividad de ellos. Un ejemplo que aquí en la imagen podemos observar bastante evidente es el de la escuela tradicional de la que habla es Freire. Y él menciona que esta escuela tradicional lo que nos está haciendo es limitando y encuadrando para lo que las clases altas o las clases dominantes quieren. Entonces, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo la educación o la escuela tradicional lo que hace es encuadrar, meter en el mismo saco, por decirlo así, ¿verdad? A todos los estudiantes sin tomar en cuenta sus criterios, sus opiniones, que son sumamente válidos y que son muy importantes porque tenemos que recordar que esos estudiantes que tenemos en las aulas van a ser las personas que estén dentro de unos años dirigiendo nuestro país. El siguiente concepto es el de cultura. Y el concepto de cultura yo lo relaciono con todas esas características, ¿verdad?, que definen a una sociedad, como las costumbres, las tradiciones, las ideas, las creencias, el idioma, la religión, ¿verdad? Sin embargo, también puede verse el tema de la cultura como el tema del conocimiento y cómo van adquiriendo las personas diferentes tipos de conocimiento por otros procesos no formales, ¿verdad? Como el leer, el estudiar, bueno, el trabajar, el socializar, el dialogar con otras personas. Entonces, la cultura no es solamente, ¿verdad? Esto que va a definir una sociedad, sino también lo que va a definir a una persona, su conocimiento y su capacidad de aprendizaje. Perdón, no solo lo que vive, sino lo que aprende, ¿verdad? Entonces, en este caso, la cultura en la parte educativa, yo lo veo como todas esas habilidades y esas destrezas que va adquiriendo la gente a través de su vida, ¿verdad? Sin ser necesariamente aprendidas dentro de un proceso educativo formal. El último tema, el último concepto, si no me equivoco, es el de interculturalidad. Y esta es una interrelación, ¿verdad?, que se va a dar entre diferentes grupos culturales, que lo que hacen es convivir de manera armoniosa y respetuosa en una región y que empiezan a darse relaciones, ¿verdad?, sociales tolerantes gracias al diálogo.
Este concepto en la parte educativa es muy importante también porque lo que hace es que ayuda a que la sociedad sea más equitativa y más democrática. ¿Por qué? Porque si desde la escuela empezamos a enseñar a nuestros estudiantes la tolerancia y el respeto a la diversidad, no solamente a la parte cultural, sino pues a otras situaciones, ¿verdad? Pues va a ser mucho más enriquecedor el proceso educativo. Aquí el ejemplo es una escuela, digamos, donde vamos a encontrarnos estudiantes de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas, con diferente, tal vez, religión, ¿verdad? Y entonces, bueno, una experiencia que yo tuve en un lugar donde trabajé es que llegó una estudiante musulmana. Entonces era muy interesante porque ella llegaba con su, ¿verdad? Con su velo a clases, usaba ropa diferente a la que usaban todos los demás y era muy impactante, fue muy impactante para los estudiantes al principio porque ellos todos querían saber por qué ella vestía así, por qué se comportaba de cierta forma. Entonces, esta situación de interculturalidad lo que hizo fue más bien enriquecer, ¿verdad?, el proceso educativo. Ellos aprendieron de las costumbres y las tradiciones de esta otra compañera y fueron sumamente respetuosos a la hora de entender que ella no compartía muchas de las actividades que ellos realizaban, inclusive, ¿verdad?, que su forma de vestir era diferente y era aceptable. El siguiente punto que trata la guía es el de la pedagogía general y la pedagogía específica. Para iniciar aquí, yo quiero explicar qué es el concepto de pedagogía, ¿verdad? Así muy ampliamente, porque en el otro punto también se va a hablar. La pedagogía es una ciencia, ¿verdad?, que se encarga de estudiar todos los procesos metodológicos y técnicos para el proceso de la enseñanza. Pero algunos autores dicen que la pedagogía es la única ciencia de la educación. Sin embargo, hay otros que mencionan que es una ciencia o es una parte nada más científica que estudia algunos hechos relacionados con la educación. En una de las lecturas, Quintana Cabañas decía que existe una diferencia muy importante entre la pedagogía y las ciencias de la educación, que la pedagogía es la acción de educar y que las ciencias de la educación es el resultado de ese proceso educativo en las personas. Aquí también se hablaba de la pedagogía general y de la pedagogía específica. Entonces, según Ethelman Manganiello, la pedagogía general es una disciplina integral que comprende toda la parte teórica, ¿verdad?, del proceso pedagógico, pero también toda la parte práctica. Entonces es algo que engloba, ¿verdad?, absolutamente todo. Sin embargo, Lorenzo Luzuriaga también dice que la pedagogía específica existe y que se encarga de crear un montón de estructuras, ¿verdad?, en las que se va a dividir, estructuras o áreas en las que se va a dividir la pedagogía como tal, que puede ser la pedagogía descriptiva, la normativa, la tecnológica o la, ¿verdad?, o la práctica, y que no es solamente esa parte general y grandota, sino que tenemos que centrarnos en cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, la pedagogía descriptiva, que es la que se va a encargar de describir todos los procesos de aprendizaje, la normativa, que es la que se va a encargar de regular, ¿verdad? O de decir, bueno, esta es una metodología, esta es otra, y la práctica, pues son todas los procesos, ¿verdad?, en sí del aula que se van a vivir. También hace referencia a algunas corrientes, ¿verdad?, como la pedagogía francesa y la anglosajona, que se refieren a la pedagogía, y esto me llamó mucho la atención porque ellos escriben pedagogía en minúscula, y se refieren este concepto a la capacidad que tiene el docente para enseñar, donde solo se analizan las teorías, pero no el accionar. Entonces es como el aprendizaje, ¿verdad?, que va a tener el educador en la universidad, que va a aprender a enseñar. Sin embargo, hay otra corriente, que es la de tradición alemana e italiana, que se enfoca en la pedagogía, y esta pedagogía se escribe en mayúscula, como una disciplina, ¿verdad? Y establece que es toda una cuestión de formación docente.
Entonces, no es solamente la parte teórica, sino también la parte práctica. Algunos autores hablan también de pedagogía general y específica y de algunas corrientes, ¿verdad? Como Domingo Tirado y Santiago Hernández, que hablan de la pedagogía general un poco y dicen que la pedagogía se enfoca en la formulación de las leyes y que además busca que su objeto de estudio se enfrente a diversos fenómenos educativos. Por otro lado, Francisco Larroyo dice que es necesario vincular 4 áreas de estudio de la pedagogía, que serían la ontología, que es lo que estudia el ser, todo lo que hay, sus relaciones, la axiología y la teleología, que son todos los valores de las cosas y los propósitos, la didáctica, que se encargaría como de las técnicas y los métodos, y la administración educativa, que se encarga exactamente de eso, ¿verdad? De administrar todos los procesos educativos, tanto institucionales como académicos. Y por otro lado está Ricardo Nassif, que él menciona que deben entrelazarse los aspectos teóricos de la pedagogía general con los aspectos prácticos de la pedagogía específica, y se refiere a que lo teórico, ¿verdad?, son todos esos procesos educativos y que lo práctico son todos los recursos y los medios que se van a utilizar en el aula. Algunas de las clasificaciones, ¿verdad?, más importantes las hace Víctor García Oz, y él dice que la pedagogía se puede clasificar en 2 grandes tipos: la pedagogía evolutiva y la pedagogía actual. La pedagogía evolutiva es una pedagogía histórica, descriptiva, y la pedagogía actual se enfoca en los fenómenos educativos principalmente, y aquí va a estar la analítica y la diferencial. El siguiente apartado es lo de la educación pedagógica y didáctica. La educación, la pedagogía y la didáctica, que es la definición de estos 3 conceptos. Y entonces hablamos de la educación como esos procesos formales, ¿verdad? Pero también informales del aprendizaje. Tenemos que recordar que nosotros nos educamos no solamente en las aulas, sino también en las casas, con nuestros pares en la sociedad, ¿verdad? En un parque, en un supermercado, en el cine. Es parte de esa formación o de ese proceso de aprendizaje informal. La institución educativa, sea preescolar, primaria, secundaria o universidad, van a ser procesos formales educativos. La pedagogía, como ya lo mencioné anteriormente, es una ciencia, ¿verdad?, que se enfoca en saber educar, pero que también busca o quiere darse cuenta de hacia dónde vamos con el proceso educativo, ¿verdad?, qué es lo que queremos lograr con ese proceso de educación. Y la didáctica son todos los métodos, las estrategias y los contenidos que se van a trabajar ya directamente en el aula. ¿Verdad? Esas son las 3 definiciones: educación, pedagogía y didáctica. Y el siguiente apartado, el siguiente punto era el humanismo y el constructivismo. Primero que todo voy a hacer una definición, ¿verdad?, de lo que es humanismo y constructivismo, y luego vamos a ver un ejemplo. El humanismo es un paradigma, ¿verdad? Es una teoría educativa que se enfoca en un proceso súper integral, porque lo que busca el humanismo es involucrar tanto la historia y la cultura del ser humano que está en el aula, de esa persona que yo tengo como estudiante, pero también del ser humano que está al frente del aula, ¿verdad? Sí, del docente. Porque este proceso, esta teoría, pone al ser humano como centro del proceso educativo, ¿verdad? La corriente constructivista, por otro lado, se enfoca principalmente en el apoyo y la guía que el docente debe darle al estudiante en ese proceso de aprendizaje. Entonces, se interrelacionan muy bien. ¿Por qué? Porque en el humanismo lo que buscamos es que el ser humano crezca, y en el constructivismo lo que buscamos es que ese estudiante que yo tengo, ese ser humano que está en el aula, aprenda, pero de forma natural, ¿verdad? Que sea él el que descubra el conocimiento. Para mí un ejemplo súper evidente de estas 2 metodologías es el programa de bachillerato internacional. El programa de bachillerato internacional es sumamente completo y es un proceso que inicia desde
maternal, ¿verdad? Desde el preescolar con el programa de educación primaria y se extiende a través de todos los niveles académicos hasta obtener el diplomado internacional, diplomado de bachillerato internacional. Sin embargo, no es un proceso educativo ni siquiera parecido al del Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué? Porque la idea que tiene el bachillerato internacional, el programa de bachillerato internacional, es que los estudiantes sean los creadores de su propio conocimiento. Dentro de este programa es evidente la metodología constructivista. No puede trabajarse de otra forma, porque los estudiantes son los que eligen los contenidos que quieren desarrollar, eligen los temas que quieren ver y ellos van construyendo su aprendizaje desde el inicio con la creación de los conceptos. Entonces es un ejemplo bastante válido para lo que es el humanismo y el constructivismo. Luego vamos a relacionar lo que es la pedagogía con la filosofía, la psicología y la sociología. Entonces, aquí es importante tener en cuenta, bueno, para mí la pedagogía es una ciencia multidisciplinaria. No la puedo ver aislada de las demás cosas. Por eso necesita, ¿verdad?, directamente de otras ciencias o de otras áreas para poder desarrollarse de manera correcta o adecuada. La filosofía se relaciona muy bien con la pedagogía porque las dos lo que buscan es que el ser humano encuentre soluciones a los problemas a los que se enfrenta y que cuestione todos los conocimientos que adquiere y forme su propio criterio. Ambas teorías o ambas ciencias, teorías no, ambas ciencias se encargan o buscan esto, enseñar que las personas tienen conocimiento y que pueden mejorarlo, que pueden ampliarlo y que pueden enfrentarse a las situaciones que surjan a través de su vida, ¿verdad? Muchos filósofos desde la antigüedad han hablado de la filosofía de la educación, ¿verdad? O de la filosofía como herramienta pedagógica. Es Sócrates, por ejemplo, Rousseau, Aristóteles, Immanuel Kant, John Locke, todos ellos y muchos otros filósofos han hablado relacionado a la pedagogía y la filosofía. Luego, con la psicología, ¿verdad? También se puede observar esa relación, ¿verdad?, que existe con la pedagogía, porque ambas lo que hacen es buscar conocer el comportamiento y la conducta que tiene el ser humano en la vida cotidiana. La pedagogía como tal lo que busca es conocer esas situaciones del ser humano para poder adecuar el proceso educativo a lo que él necesite y para que ese proceso sea integral. Y además divide, ¿verdad?, la psicología todo el proceso del crecimiento y nos va como involucrando en esas etapas que la persona va teniendo desde que nace hasta que es adulto. Algunos de los psicólogos, ¿verdad?, más importantes, más conocidos son Piaget y Vygotsky, que ellos establecen toda una teoría psicológica de la educación, pero también está Juan Luis Vives, ¿verdad?, que él mencionaba que la educación tiene que ser un proceso progresivo y que debe iniciar desde la niñez, muy similar a lo que después planteó Piaget, ¿verdad?, con su teoría de las etapas, y Vygotsky con su teoría, que aquí la podemos relacionar también con la parte sociológica, de el contexto, ¿verdad?, en el que se desarrolla una persona. Aquí entra también la parte sociológica, ¿verdad?, como decía, donde como ciencia la sociología se encarga de estudiar a las personas y de conocer la relación que tienen las personas con las personas, recordando que somos seres sociales y que no estamos aislados. Entonces, la sociología se basa en estudiar cómo reaccionan las personas en ese grupo al que están, ¿verdad?, con el que está trabajando, al que están relacionados día a día y aprenden rasgos, conductas, situaciones. La pedagogía es muy similar. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos a esas personas, a ese ser humano, en un contexto social que es la escuela y los preparamos
para enfrentar otro contexto social, que es la sociedad en sí, ¿verdad? Entonces es tratar de unificar, ¿verdad? O unir las dos ciencias. La ciencia de la sociología, que estudia exactamente la reacción de la gente fuera en sociedad, cómo se relacionan, cómo se interrelacionan, pero también la parte pedagógica, que es cómo yo voy a preparar a ese grupo para enfrentarse a diferentes realidades, ¿verdad? Uno de los autores, de los sociólogos más importantes que trabaja el tema de la pedagogía es Durkheim. El tema que sigue es lo de la cronología en la educación costarricense. Este tema era bastante amplio, sin embargo yo lo hice o lo traté de fragmentar en tres periodos de tiempo. El primero, que va desde la época antigua a la conquista, entonces todo lo que aparece aquí se va a desarrollar desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el siglo XVI, ¿verdad? En este periodo la educación era básicamente como de reacción, ¿verdad? Donde la gente lo que hacía era buscar formas de sobrevivir y buscar las mejores formas de sobrevivir, pero sin embargo este periodo termina con la época donde llegan los españoles. A partir de la llegada de los españoles, el proceso educativo cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la población indígena empieza a ser educada según lo que quisieran los españoles. Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta que sucede un proceso de colonialismo educativo, donde toda la parte académica, digámoslo así, ¿verdad? Toda la parte de aprendizaje que tenía la población indígena, inclusive su cultura y sus rasgos tradicionales, fueron totalmente oprimidos. Impuesto una nueva idea, un nuevo idioma, una nueva forma de aprender, que era lo que los españoles querían, ¿verdad? Entonces este proceso empieza principalmente con los sacerdotes, que son los encargados de todo el proceso educativo, son docentes, aunque no tenían formación pedagógica, y empieza a darse el proceso de catequización. Sin embargo, este proceso era un poco violento porque se lastimaba a la población indígena cuando se oponían a los conocimientos que los españoles querían transmitirles. Se empezó a enseñar aritmética, lectura, escritura del idioma español, por supuesto, y la doctrina religiosa católica, que tampoco era la indígena. Y la educación pasó luego a manos del Imperio Español cuando se da ya el proceso de colonización, ¿verdad? Desde la época de la conquista, donde empiezan a llegar los españoles y empiezan a asentarse en diferentes regiones, el proceso va a ser dominado por la iglesia. Cuando ya están establecidos y tienen sus regiones, sus pueblos, empieza a ser administrado el proceso educativo por la corona española. Y ahí es donde empieza el siguiente periodo, ¿verdad? Que yo dividí, que es de la educación colonial a la gran reforma educativa. Todo esto se va a desarrollar desde el siglo XVI, XVII hasta finales del siglo XIX, más o menos 1890. Y entonces, durante todo este periodo, una de las cosas que me llama la atención es que se dice, bueno, se le prohíbe a los misioneros, a los sacerdotes, castigar a los indígenas por los procesos de aprendizaje. Sin embargo, sí los pueden castigar por indisciplina. Entonces era muy subjetivo el castigo, porque podían justificar su castigo diciendo que era indisciplina y no ser así. La enseñanza era obligatoria, sumamente rudimentaria, memorística y muy repetitiva, ¿verdad? Entonces era porque lo que estaban haciendo era cambiándole, lo menciono así, es cambiarles el chip, ¿verdad? Sacar toda esa parte nativa, su idioma, sus creencias, sus costumbres, tradiciones, su religión, y meter el chip nuevo donde trae todo lo mismo, pero español, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede en San José a mediados de 1797. La comunidad empieza a contratar a algunos docentes porque no existía una escuela en esa zona.
porque recordemos que la capital en la época colonial era Cartago, entonces toda la parte educativa se centraba en esta región. Otra cosa que sucede es que, bueno, ya se trabaja esto de que no se pueden castigar a los indígenas, sin embargo, luego las Cortes de Cádiz ya eliminan totalmente la violencia en los procesos educativos, inclusive por disciplina. Y surge la Casa de Enseñanza Santo Tomás, que es sumamente importante para el desarrollo educativo de nuestro país, porque empieza a darse la discusión en esta institución de ideas liberales y de independencia, y empiezan a llegar ideas nuevas de Europa, y empieza a sembrar esta semillita como de queremos ser libres y cuestionemos muchas cosas. A partir de la independencia, ¿verdad? La educación pasa a estar en manos de la Junta Superior Gubernativa, que fue el gobierno que quedó en el momento de la independencia, y la Casa de Enseñanza de Santo Tomás adquiere un rango un poco más importante. ¿Por qué? Porque el título que se obtenía al salir de la Casa de Enseñanza Santo Tomás era el de bachiller, entonces sus estudiantes ya eran profesionales, ¿verdad? Por decirlo así. Durante algún tiempo, aproximadamente 20 años, la educación fue prioridad para el gobierno costarricense, transformando la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en la Universidad de Santo Tomás, porque José María Castro Madrid quería ampliar, ¿verdad?, el rango educativo de nuestro país. En Costa Rica no había universidades, la universidad más cercana era en Nicaragua. Entonces, al tener una universidad ya costarricense, pues era más importante el proceso educativo. A partir de la fundación, ¿verdad?, de la República, en la educación empiezan a darse algunas reformas o se empiezan a dar algunas ideas de reforma, ¿verdad? Entonces ya más o menos 1850, la gente que estaba a cargo del proceso educativo empieza a cuestionar el papel que estaba jugando la Iglesia Católica en el proceso educativo, ¿verdad? Y entonces, cómo tenían influencia no solamente en lo que se veía en las lecciones, sino en la administración de algunos centros educativos como el Colegio San Luis Gonzaga. Una de las cosas más importantes de este segundo periodo es esta gran reforma educativa, ¿verdad?, que va a empezar a partir de 1880, 1890, pero uno de los asuntos más importantes es que empieza a permitirse la educación primaria mixta. Quiere decir que tanto mujeres como hombres iban a poder estudiar en la misma institución, ¿verdad? Y eso no era como normal. La última etapa, ¿verdad?, la época actual, que yo lo dividí desde el siglo XX, ¿verdad?, desde esta gran reforma educativa, hasta la actualidad, hasta nuestros días. En este último periodo surgen muchísimos cambios. Hay muchísimas situaciones que se van a ir generando, ¿verdad? Por ejemplo, la reforma educativa de Mauro Fernández lo que hace es fortalecer la educación primaria y la secundaria y generar un marco legal a todo el sistema educativo. Entonces, se crean dos leyes fundamentales, ¿verdad?, que fue la Ley Fundamental de Instrucción Pública y la Ley General de Educación Común. Estas leyes lo que hacen es relacionar, ¿verdad?, y digámoslo así como, es como reglamentar qué era lo que iba a educar, quiénes se iban a educar, cómo se iba a dar el proceso de educación. Empiezan a crearse escuelas, empiezan a generarse escuelas por diferentes lugares del país, ya no solamente en la parte central. Entonces todo esto es muy importante y además empieza a darse la educación secundaria. Se crean dos colegios importantes, el Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas, cada uno en su enfoque, ¿verdad? El Liceo de Costa Rica enfocado a la educación de los varones, el Colegio de Señoritas enfocado a la educación de las mujeres, y empieza a darse una asesoría más fuerte a la parte docente, principalmente de los grupos chilenos que venían al país a promover toda una reforma educativa que empezó a trabajarse en el Liceo de Costa Rica. Luego surge un instituto, una institución que
es muy controversial porque incentivaba, ¿verdad?, en la población que estaba en ella, la crítica y la razón, ¿verdad? Entonces, lo que buscaba era generar o crear estudiantes críticos y analíticos. Y eso no se veía muy bien, que era el Germinal. En este centro de estudios estuvo María Isabel Carvajal, estuvo José María José María Celedón, perdón, estuvo Mardengo, Joaquín García Monge, que fueron visionarios de la parte educativa en nuestro país. Sin embargo, en 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, todo el avance en materia educativa y toda la inversión que se estaba haciendo en materia educativa queda de lado, porque la guerra, a pesar de que no se da en Costa Rica, afecta directamente la economía de nuestro país. Y luego viene la crisis de 1929, que igualmente afecta a la economía de nuestro país. Y entonces la inversión en educación se reduce muchísimo, ¿verdad? Ya para 1940 se da toda una reforma, ¿verdad?, en el ámbito social de nuestro país y no se deja de lado la parte educativa. Entonces, 1940 fue una época, yo lo veo así como de reordenamiento, ¿verdad?, donde los gobiernos que estuvieron en este periodo se encargan de reorganizar. De hecho, por eso es que se da la fundación de la Segunda República, ¿verdad? Y entonces el asunto más importante en la parte educativa es la creación de la Universidad de Costa Rica. Era novedoso porque para nuestro país no existía una universidad o un centro de educación superior como tal, y empieza a darse más apoyo a la educación superior. Además de eso, surge la Asociación Nacional de Educadores y la Caja de Préstamos y Descuentos, que es lo que actualmente se conoce como la Caja de Ande, ¿verdad? Que eran dos instituciones importantes para el educador, ¿verdad? Ya no para el estudiante, sino para el educador como tal. Además de eso, una de las cosas que más me llama la atención es que ya comienza a pensarse no solamente en una educación superior, sino en una educación vocacional o técnica, donde surge el primer colegio vocacional de nuestro país, que es el Monseñor Víctor Manuel Zanabria, y un montón de instituciones a partir de este momento que lo que van a enfocarse es en la profesionalización de las personas. El Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, que fue pionera, y a partir de ahí empiezan a generarse un montón de centros de estudio privados, lo que nosotros actualmente llamamos los parauniversitarios, ¿verdad? Que fueron proliferándose y fueron mejorando la situación de la educación en el país. Para la actualidad, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que han habido varias reformas después de la gran reforma educativa de finales del siglo XIX. Han habido otras reformas, la más reciente, ¿verdad? Que fue todo el proceso de estética y, ¿verdad?, este proceso nuevo de planeamiento didáctico y programas didácticos. Sin embargo, seguimos, a mi criterio, en una educación muy tradicional, con un proceso de evaluación muy tradicional, donde lo que se cambia es la parte administrativa. Sin embargo, la práctica queda exactamente igual. Y este año anterior ha sido todo un reto para todos los docentes, porque la virtualidad nos invadió sin pedirnos permiso, ¿verdad? Y tuvimos que adaptarnos sin tener un conocimiento y sin tener una capacitación adecuada, ¿verdad? Todo eso es parte de ese proceso educativo actual. Luego, ¿verdad?
La guía del trabajo habla acerca de el placer y la ternura y de la pedagogía de la ternura. Entonces, perdón, es súper importante, ¿verdad? Tomar en cuenta dos aspectos importantes de esta pedagogía de la ternura y de este texto. El primero es que el proceso de aprendizaje y el conocimiento ya no son exclusivos de los seres humanos, ¿verdad? Antes decíamos, bueno, es que solamente las personas aprenden, conocen y piensan. Ahora tenemos muchísimas máquinas que también aprenden y casi que piensan, ¿verdad? Perdón. Sin embargo, la pedagogía sigue siendo la única instancia educativa que genera experiencias de aprendizaje. Y es que si no hay una experiencia de aprendizaje, no hay un aprendizaje enriquecedor. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Podemos sustituir la escuela física por una escuela virtual. Podemos sustituir un libro de texto, por decirlo, ¿verdad? De alguna manera, por una computadora. Podemos innovar de muchas formas. Sin embargo, si este proceso que nosotros trabajamos, que se llama proceso de enseñanza y aprendizaje, no genera una experiencia, el aprendizaje no va a ser productivo. Y entonces, esta pedagogía de la ternura, ¿verdad? Habla muchísimo de la inteligencia emocional y de los procesos plurisensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la inteligencia emocional y los procesos plurisensoriales deben estar enteramente relacionados con el proceso de aprendizaje. Actualmente hemos dejado, bueno, actualmente no, después de muchísimos años, ¿verdad? Hemos dejado la parte de las emociones y de los sentimientos de lado. Vivimos en una sociedad donde nos ayudan, ¿verdad? Nos empujan, sería la palabra correcta, nos empujan a ocultar nuestra parte emocional. Y entonces, en la escuela nos damos cuenta de que hay estudiantes que no saben cómo enfrentarse a las emociones y a los sentimientos. Cuando tengo ira, ¿qué hago? Cuando otra persona tiene ira, ¿cómo reacciono? ¿Verdad? Entonces, la inteligencia emocional es eso, nos ayuda definitivamente a entender y a reconocer no solo nuestros propios sentimientos, sino los de los demás. Y eso es muy importante en un proceso educativo porque yo como docente debo aprender a leer a mis estudiantes. No puedo yo trabajar con un estudiante, por ejemplo, con hambre o con un estudiante que está enojado, ¿verdad? Con un estudiante que está asustado, que está triste. Yo necesito primero saber qué le sucede y cómo puedo yo ayudarlo para que esa emoción él la pueda controlar, la pueda manejar y pueda prestar atención al proceso educativo que está llevando a cabo. Un ejemplo muy simple, cuando yo, y a mí me ha pasado y lo digo por experiencia, cuando yo, que sufrí de ataques de pánico, llego al aula después de un ataque de pánico con mucha ansiedad, con mucho susto, con mucho temor, no doy la clase igual que cuando llego alegre, ¿verdad? O cuando estoy enojada, posiblemente no voy a explicar de la misma forma y no voy a tratar a mis estudiantes de la misma forma. Y entonces tenemos que darle vuelta, ¿verdad?, al espejo y verlo desde la otra perspectiva. ¿Qué sucede cuando un estudiante no sabe cómo controlar sus emociones? Es súper importante para este proceso de la pedagogía de la ternura manejar, conocer las emociones y las sensaciones de los estudiantes. Y el proceso plurisensorial es también muy importante para que se dé un proceso integral. ¿Por qué integral? Porque yo tengo que recordar que tengo estudiantes al frente que tienen capacidades muy diferentes. Entonces no puedo basar mi clase en solamente lo visual, porque puedo tener estudiantes que tienen otras habilidades y que tienen otras capacidades. Recordemos que somos integrales, tenemos sensaciones, tenemos sentimientos, emociones y sentidos.
el tacto, la vista, el oído, el olfato, el habla. Es súper importante cómo podemos desarrollar esa parte sensorial en los estudiantes, eh, cómo ellos pueden construir algo con sus manos y tal vez el proceso sea más enriquecedor. Y otra de los aspectos, ¿verdad?, importantes de la pedagogía de la ternura es tomar en cuenta que este proceso educativo se debe contextualizar, ¿verdad? Y entonces este contexto tiene que darse para ambos lados. Yo como docente debo conocer el entorno en el que mi estudiante se desenvuelve. Y mi estudiante también, tal vez no conocer mi entorno, pero sí conocerme a mí como docente, para saber, ¿verdad?, a qué nos vamos a enfrentar. Y otra vez, muy importante, se debe trabajar con las emociones y los sentimientos. Esto para mí es súper importante porque yo no puedo dejar de lado la parte de, ¿verdad?, cómo se siente el estudiante. Para mí la parte motivacional en un proceso de aprendizaje es sumamente importante. Y si mis estudiantes no están motivados por X razón, pues yo necesito jalar esa motivación, emocionarlos a que mi clase les guste, que se sientan interesados, que se sientan motivados, que ellos busquen, que ellos se sientan curiosos por aprender lo que yo les estoy enseñando. Una de las cosas que me gusta relacionar o que me llamó la atención de esto y lo relacioné directamente fue con este corto que mencioné en la clase pasada de la mancha de grasa. En la mancha de grasa, la niña Elena llega a una escuela nueva, ¿verdad? Ella llega nueva a una escuela, en un barrio marginal de San José, y se encuentra con un estudiante que llega tarde, llega sucio, su cuaderno está sucio, no hace tareas. Sin embargo, ella no se preocupa por saber qué es lo que le está sucediendo a Lito, ¿verdad? Y lo trata mal y dice que chiquito más desordenado. Pues esa es parte del contextualizar, ¿verdad? En mi experiencia también me sucedió algo muy parecido, donde un estudiante académicamente muy bueno y de repente empieza a bajar sus calificaciones, no presenta tareas, no presenta cuadernos, llega con la camisa arrugada, ya llega añejo, se ve que anda sin bañar, huele feo, la camisa manchada, sucia. Y si yo no hubiera contextualizado en ese momento, sigo pensando que es que el chico, pues, ¿verdad?, de repente entró en la etapa de la rebeldía porque estaba en 9º año. Sin embargo, yo llamo a la casa y la mamá viene a una reunión. Cuando me doy cuenta, la mamá, ¿verdad?, es una señora con problemas o con una situación de salud mental complicada. El chico vivía solo con la mamá o estaba, ¿verdad?, solo con la mamá. Él se encargaba de su mamá había atentado contra su vida varias veces, entonces él estaba pendiente de ella, de los medicamentos que tomaba, de las citas médicas que tenía. Él era el que atendía su casa, él limpiaba, él cocinaba, él hacía todo. Y además iba al colegio, ¿verdad? Entonces, esto también lo relaciono mucho con esta situación que me sucedió, donde si yo no hubiera, que sucedió en el colegio y que los otros compañeros simplemente empezaron a pasar por alto, ¿verdad? Cuando yo veo que un estudiante no está bien, llega triste, llega con hambre, llega diferente a lo que normalmente es, pues tenemos que buscar qué es lo que está sucediendo, porque no simplemente tengo que decir, bueno, de ahí, es problema de él, ¿verdad? Hay una cuestión que hablamos en el semestre pasado, y uno de los profesores decía, es que los estudiantes no se deben adaptar al docente. A muchos docentes no les va a gustar esto, pero es el docente el que se debe adaptar al estudiante. Y entonces, para mí eso fue como muy, muy importante, ¿verdad? Porque es totalmente cierto. Yo no puedo llegar con la mentalidad de que yo trabajo así,
yo nada más vengo a trabajar, vengo a dar una clase, sin tomar en cuenta todas estas situaciones que he estado comentando. Luego, ¿verdad? Ya como para ir cerrando, hablamos de la pedagogía liberadora, de la educación liberadora y de la pedagogía del oprimido. Entonces, resulta que para Freire, ¿verdad? Existen dos contraposiciones. La educación tradicional o la educación bancaria, ¿verdad? Que es un tipo de educación que sirve a las clases dominantes y que los oprimidos, que serían la clase baja, simple y sencillamente repiten, ¿verdad? Como podemos ver aquí en la imagen, con un dedo sobre la boca, en silencio, no cuestiono, no digo nada, simplemente aprendo esto, es lo que debo aprender para poder sobrevivir en la sociedad sin ser una carga para esa clase alta y listo. Sin embargo, Freire dice que la educación debe ser liberadora, ¿verdad? Y vemos la diferencia evidente en las nubecitas de cada uno de los estudiantes y la cara colapsada del docente, donde se rasca la cabeza para ver qué hace. ¿Por qué? Porque es muy diferente cuando yo les digo a mis estudiantes, bueno, es que 1 más 1 es 2, punto, y no dejo que nadie más cuestione, pregunte o, ¿verdad? Diga nada, a cuando yo les digo, bueno, ¿por qué 1 más 1 es 2? Y escucho las opiniones y las formas de pensar de mis estudiantes. Hace unos días vi un video que era una escuela, ¿verdad? De esta educación bancaria donde el maestro entraba y decía, ok, repitan conmigo, 1 más, no, ¿cómo era? Sí, 1 más 2 es 4. Repitan, 1 más 2 es 4. Y todos los estudiantes decían, 1 más 2 es 4. Hasta que uno levanta la mano y dice, profesor, pero es que 1 más 2 no es 4, es 3. Y el maestro se pone sumamente molesto, ¿verdad? Porque no solamente interrumpió su clase, sino que está cuestionando su conocimiento. Y el docente le dice, retráctese de lo que usted está diciendo, no es correcto. Escuche lo que yo le digo y repita. No pregunte, no cuestione. Eso es una educación bancaria. ¿Qué es lo que busca la educación liberadora y qué es lo que tratamos o que se trata de hacer en la educación liberadora? ¿Por qué 1 más 2 no es 4? Y escuchar las opiniones. Bueno, y si alguien cree que sí, que justifique por qué sí, que aprendan a pensar. Entonces, Freire habla aquí de la alfabetización de las masas. Y él dice que no es solamente enseñar a leer, ¿verdad? Porque leer todos lo hacemos, sino que es aprender a leer. ¿En qué sentido habla del aprender a leer? Bueno, en el aprender lo que debemos conocer, cuestionar lo que se nos está diciendo, para poder salir de esa zona donde nos tienen porque los necesitan, ¿verdad? Entonces, esto para mí es novedoso, es muy importante. Yo creo que muchas de las pedagogías que hemos visto hasta el momento van muy relacionadas con mi forma de ver la educación, donde no es ver a un estudiante de cienes porque memoriza y vomita en un examen, sino que cuestiona, que critica y que se interesa por algunas cosas, ¿verdad? Por algunos temas y puede justificar ese gusto, ese conocimiento que tiene. También decía Freire que el diálogo, la crítica y la conciencia social son fundamentales para la educación liberadora, ¿verdad? Donde nos tienen ahí como títeres y nos manejan las realidades que, ¿verdad? Que ellos quieren, que las clases dominantes quieren que conozcamos y que tengamos. Y para finalizar, ¿verdad? Está el análisis del caso, que es el siguiente. Entonces decía, actualmente en nuestro sistema educativo se presentan diversas situaciones, desde docentes con mucha carga laboral, gran cantidad de adecuaciones curriculares,
problemas de conducta y un cambio generacional con gran impacto tecnológico. Por otra parte, están los estudiantes que indican que no comprenden la materia, con exámenes memorísticos, clases agotadoras y poco espacio para el análisis. De forma realista, ¿podría usted como futuro docente cambiar la situación planteada? Y aquí voy a poner ya ahora sí mi cámara, es que no me gusta mucho hablar en cámara, pero sí creo que esta parte es importante. Entonces, mi respuesta es la siguiente. Número 1, para poder cambiar toda esta situación que es agotadora, tanto para estudiantes como para docentes, debemos ser sumamente empáticos. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a ponernos en los zapatos de los demás. ¿Y por qué está la niña ahí haciendo muecas? Bueno, porque no siempre estamos felices. A veces estamos preocupados, a veces estamos asustados, a veces estamos desmotivados. No siempre llegamos con la misma energía al aula, ni nosotros como docentes, ni los estudiantes. Pero yo tengo que tomar en cuenta y tomar en consideración esa situación. Por ejemplo, yo entro a un aula y veo que el ambiente está hostil, están enojados, están serios, nadie se habla y no es normal en ese grupo. Si yo soy empático y reacciono a lo que estoy sintiendo y viendo, yo puedo, y no puedo empezar mi clase, yo no podría empezar una clase así. Entonces, ¿qué haría? Bueno, sencillo, alguna dinámica. Ok, chiquillos, levántense y, ok, vamos a hacer una actividad. Y esa actividad yo la hacía mucho en el colegio. Vamos a hacer una actividad, ok, se van a cambiar de silla los que tengan anteojos. Y entonces a veces empiezan, ¿verdad? Así como con toda la pereza y aquí viene como, ay, no. Bueno, y ya de repente ese ambiente y ¿verdad? Ese ambiente hostil que se estaba viviendo en el aula cambia completamente. Ahí está. Cambia completamente. Tenemos que ser empáticos y abrazar de alguna forma, ¿verdad? La realidad que viven nuestros estudiantes en el momento que están en la clase, en el momento que están en el aula. Esta frase me llama muchísimo la atención, me gusta muchísimo porque, y yo creo que el profesor la mencionó el otro día también, algo parecido, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Entonces yo no puedo simplemente llegar a decir, ok, buenos días, hoy vamos a ver esto, ya, muchas gracias, me siento en un escritorio, cruzo la pierna y sigo. El que terminó perfecto, el que no terminó salado, al final, pues yo lo que voy a revisar es un examen. No podemos ser docentes de este tipo, porque ni vamos a motivar a nuestros estudiantes, ni nos vamos a motivar nosotros para el trabajo que estamos desempeñando. Si nos metimos en yo decía un día de estos, esto no es una locura, es una aventura, porque si lo decimos como locura, nos vamos a volver locos antes de tiempo. Si nos metimos en esta aventura de la educación, pues tenemos que abrazarla también. Como segunda cosa que haría es ser más proactivos. Igual, esto va para las dos áreas, ¿verdad? Tanto para los docentes como para los estudiantes. ¿Qué es una persona proactiva? Bueno, para mí una persona proactiva es esa persona que antes de que suceda una eventualidad, ya pensó en una respuesta o en una solución a esa situación, ¿verdad? Entonces es como esa persona que cuando de repente nos dicen, hoy no hay luz, y usted dice, pucha, yo traía toda la clase en PowerPoint, ¿ahora qué hago? ¿No puedo dar clases? Bueno, busco una solución. Esa es una persona proactiva, ¿verdad? Este enfoque proactivo para mí es muy importante porque si yo empiezo a generar ese cambio de adentro hacia afuera, entonces la gente va a empezar a ver esas situaciones y va a empezar a repetirlas, ¿verdad? Entonces, generar en los estudiantes que sean proactivos. Bueno, ese es el tema. ¿Cómo lo darían ustedes? Vamos a hacer un cambio. Yo hoy traía una clase preparada, pero vayan pensando, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo lo trabajarían ustedes? Muchas veces los estudiantes están agotados
de las clases magistrales de los profesores, donde ojalá sea después de almuerzo y ojalá hayan tenido educación física antes, y llegan a la clase a la 1 de la tarde con sueño, con pereza, y el profesor simplemente habla y habla y habla. ¿Verdad? Esta parte de poder cambiar esas realidades o esas situaciones que se nos presentan a veces de manera inesperada, ¿verdad? Es muy importante para poder enrolar, ¿verdad? Este proceso educativo. Y el último, ¿verdad? Que para mí también es muy importante y me gusta mucho en la parte de cuando doy clases, es el aprender a aprender. Tenemos que reconocer y verlo aquí, ¿verdad? En la imagen. Todas las personas aprendemos de formas diferentes. Entonces, lo que yo aprendí y la forma en como yo lo aprendí, muchas veces no es la mejor forma para mis estudiantes. Y aquí es súper importante considerar esto. Muchas veces yo digo como docente, es que yo lo hago así porque así lo aprendí. Y hace algún tiempo un compañero de trabajo decía, es que a veces tenemos que desaprender para volver a aprender. Pero tenemos nuestro chip tan, ¿verdad? Encarnado que no quiero salir de mi zona de confort. Esto es interesante porque dejar que los estudiantes construyan su conocimiento a partir de sus aprendizajes y sus experiencias es mucho más enriquecedor para un proceso educativo que una clase magistral, ¿verdad? O una clase tradicional. Entonces, aprendamos que todos aprenden de formas diferentes y tratemos como docentes de ser innovadores, de trabajar de diferente manera cuando detectamos que hay un estudiante que es visual y entonces tratemos de enfocar, ¿verdad?, nuestra forma de enseñar a lo visual. Nos dimos cuenta que hay un estudiante que le cuesta mucho hacer un examen escrito, pero que cuando habla se desenvuelve mucho mejor. Entonces tratemos de adecuar ese examen escrito a que él me cuente qué es lo que pondría en un examen, en una respuesta de desarrollo. Para mí esos son los 3 aspectos fundamentales, ¿verdad? Para este cambio que debe surgir y que es posible de hacer. No es nada imposible. Los tres puntos que yo estoy proponiendo no son imposibles. Simplemente es cuestión de actitud. Y entonces aquí podríamos decir que es un cuarto elemento. La actitud que yo tengo como docente va a definir mi trabajo. Si yo soy un docente aburrido y que no está enamorado de la profesión, definitivamente no va a enamorar a sus estudiantes en su clase. Eso sería mi producción. Muchísimas gracias, profesor. De verdad que ha sido bastante enriquecedor el curso hasta el momento. Me ha gustado muchísimo. He aprendido muchísimo y creo que muchísimas de las cosas que hemos visto hasta el día de hoy las voy a poner en práctica en el momento que me reincorpore a las aulas. Muchas gracias y buenas noches.